Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Dani y estoy aquí para contarles cuentos a los pequeños del hogar. Espero que pasen un rato muy agradable. Comenzamos. Y hoy grabé este video para contarte un cuento antes de ir a la cama. ¿Te sabes la historia de Ricitos de Oro y los tres osos? Bueno, pues yo te la voy a contar. Había una vez una pequeña niña que se llamaba Ricitos de Oro. Y le decían así porque su pelo era amarillo como el sol, resplandecía como el oro. Ella vivía en un pequeño pueblo cerca de un bosque. Y un día, sin que sus papás se dieran cuenta, se salió de su casa y se adentró en el bosque. Ella empezó a caminar y a caminar y a caminar y a caminar, hasta que llegó a una cabaña. Y en esa cabaña había 3 ventanas. Una grande, una mediana y una pequeña. Ricitos de Oro trató de asomarse por la ventana grande, pero era muy alta y no alcanzaba. Después, Ricitos de Oro se asomó por la ventana mediana, pero estaba muy sucia y no podía ver nada. Después se acercó a la ventana pequeña y era perfecta para ella. No era ni muy alta ni muy baja, y además estaba limpia, entonces pudo ver que la cabaña estaba llena de cositas lindas y se le antojó meterse. Así que fue a la puerta y ¿cuál fue su sorpresa al encontrarla abierta? Entró a la pequeña cabaña y entonces se dirigió a la cocina. En la mesa de la cocina había 3 tazones de cereal. El tazón grande, el tazón mediano y el tazón pequeño. Entonces, como ya le había dado un poco de hambre, probó el tazón grande, pero estaba caliente. Se quemó la lengua. Después, probó el tazón mediano. Uy, estaba muy frío. Muy frío, sabía fea. Entonces, probó el tazón pequeño. Estaba deliciosa la avena. La probó y después tomó otra cucharada y otra cucharada y se la terminó. Estaba deliciosa. Después, siguió explorando la casa. Llegó a la sala. Y en la sala había 3 sillones, uno grande, uno mediano y uno pequeñito. Se sentó en el sillón grande. El sillón grande estaba muy duro, así que se bajó porque no le gustó. Se sentó en el sillón mediano. ¡Ay, era muy aguado! No le gustó. Después se sentó en el sillón pequeño. Oh, ese sillón sí que estaba muy acogedor. Le gustó mucho. Pero siguió explorando. Subió las escaleras y llegó a una habitación. Y en la habitación habían 3 camas. Una cama muy grande, una cama mediana y una cama pequeñita. Se acostó en la cama grande y estaba muy dura. Después se bajó y se acostó en la cama mediana. Ay, esa cama mediana era muy incómoda, era muy aguada. Después se subió a la pequeña cama y estaba tan cómoda y confortable que se quedó dormida. Así pasó el tiempo y Ricitos de Oro no se dio cuenta que habían regresado los dueños de esa casa. Sí, regresaron y eran 3 osos. Era mamá osa, papá oso y el pequeño osito. Papá oso era muy grande y con una voz muy ronca. Era el papá oso. Después, la mamá osa era mediana y regordeta. Ella era muy suave y con una voz muy suave. Era así. Hola, soy mamá osa. Y después entró el pequeño osito. Era un oso muy chiquito, era bebé. Y él tenía una voz muy chiquita. Así, soy bebé osito. Entraron los 3 a su casa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que alguien había comido de sus platos. El papá oso con su voz gruesa dijo: «Alguien entró en mi casa y se comió mi avena». Después la mamá osa con su voz mediana dijo: «Alguien entró en la casa y se comió mi avena». Después el pequeño osito con su voz chiquita dijo: «Alguien entró en la casa, se comió mi avena, toda. Después fueron a la sala
Y entraron y el papá oso con su voz gruesa dijo: ¡Oh! ¡Alguien se sentó en mi silla! Y después la mamá osa con su voz mediana dijo: ¡Alguien se sentó en mi sillón! Después el pequeño osito con su voz pequeñita dijo: ¡Alguien se sentó en mi pequeña silla! Después los tres osos subieron a su habitación, temerosos de que alguien se hubiera acostado en sus camas. ¿Y cuál fue la sorpresa? El papá oso llegó y dijo con su voz muy gruesa: ¡Alguien se acostó en mi cama! Después, la mamá osa con su voz mediana dijo: ¡Oh! ¡Alguien se ha acostado en mi cama y la ha dejado extendida! Después, el pequeño osito entró y dijo con su pequeña vocecilla: ¡Alguien entró en la cama! ¡En la casa! ¡Y en mi cama! ¡Y aún está ahí! Y gritó: ¡Ah! Y entonces los papás osos despertaron con sus voces a Ricitos de Oro. Ricitos de Oro abrió los ojos y al ver que estaban los tres ositos mirándola, pegó un brinco de la cama y bajó corriendo las escaleras, casi cayéndose. Pobre Ricitos de Oro, salió corriendo de la casa como despavorida y nunca más volvió a hacer eso. Nunca más volvió a salir de su casa sin permiso, ni a meterse en la casa de otros sin permiso, ni a tomar sus cosas sin permiso. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Espero les haya gustado. Regálenme un like y espero sus comentarios y sugerencias en la cajita de información. Nos vemos pronto en el siguiente cuento. Adiós.